Buenos días, mi nombre es Paola Luque. Es un gusto para mí estar nuevamente acompañándolos en las charlas del área de psicología. Bueno, la vez pasada tuvimos algunos inconvenientes con la transmisión. Espero que ahora no haya dificultades. Vamos a volver a tomar el tema de las emociones de nuestros hijos y cómo controlarlas. Este es un espacio importante, como les decía la vez pasada, para poder entender a nuestros hijos desde un entendimiento personal, porque nosotros también debemos de saber manejar nuestras emociones y entenderlas para ver que las emociones de nuestros hijos no están mal y no tienen algún tipo de dificultad en su desenvolvimiento. Entonces, de alguna manera, reconocerlas es el primer punto que ya lo habíamos visto la vez pasada. Reconocer que existen, reconocer que son naturales, reconocer que están bien, todas las emociones son buenas. A veces me pasa que cuando a los niños les pregunto, ¿y está bien la emoción del enojo? Y me dicen, no, pero en realidad sí, está bien, porque la emoción del enojo me permite expresar mi molestia, mi insatisfacción, mi cansancio de algo, mi frustración. Entonces, si yo puedo expresar mi enojo, le puedo dar a entender a las personas que me siento de esa forma y ellos entenderme. Y habíamos hablado también que la función de las emociones era como tal adaptarme a las situaciones porque me puedo motivar, ¿no? Por sentirme de cierta manera. El tema de la adaptación, el tema de que me dejo entender mi adaptación social, me dejo entender por las personas y porque me puedo motivar a hacer algo o evitar algo según esa emoción, teniendo en cuenta que no siempre debe ser la única causa por el que yo decido hacer algo, ¿no? Entonces, al entender que las emociones son parte de nosotros, podemos hacer que nuestros hijos se sientan cómodos también al transmitirlas. Normalmente a la edad de 3 años es donde ellos ya empiezan a sentir las emociones secundarias, que son propias de un aprendizaje anterior. El aprendizaje se da porque alguien nos enseñó, porque yo vi, imité, ¿no? Fui testigo de algún tipo de reacción emocional de mi hijo frente a algo, y entonces se empieza a dar el tema de su expresión. ¿Cuál es lo importante acá? Que yo como papá no las reprima. Si nosotros vamos a reprimir sus emociones, aun cuando son niños, aun cuando son pequeñitos y están experimentando qué es lo que sienten, voy a generar que mi hijo no tenga confianza en mí, voy a generar que todo el tiempo ande asustado por estar expresando lo que él siente. Y cuando son más grandes, cuando ya queremos pedirles que nos comenten, que nos digan algo, pues no van a saber cómo. El primer, digamos, paso para esto, como les decía, era dejarlos ser, era ayudarlos a que si se cayeron y lloraron, está bien. Muchas veces nosotros reprimimos y decimos, no llores. ¿Por qué lloras? Pero en realidad yo les digo, le ha dolido, se cayó, se golpeó su rodillita, se raspó, es natural que llore. Entonces no sabemos lidiar nosotros con la emoción de su dolor, de su frustración, de su tristeza, y por evitar su llanto, nosotros lo reprimimos. Nosotros le decimos que no llore, que no se asuste, que no esté triste, ¿no? Y siempre decimos, tú tienes que ser un niño feliz, los niños son felices, hay que estar feliz, ser feliz está bien. Y no es la única forma como debemos de motivarlos. Entonces, si nosotros vamos a estar reforzando únicamente la felicidad como emoción positiva, vamos a tener problemas para controlar las demás emociones. Ese es el primer paso que tenemos que dar, reconocerlas como importantes todas y aceptarlas también todas. Sobre todo eso, aceptarlas como papás que somos. Lo primero que tenemos que hacer entonces es enseñarles a nuestros hijos qué emoción estás sintiendo, mi amor, ¿no? ¿Qué emoción estás teniendo ahorita? ¿Te sientes triste? ¿Y de qué color podemos ponerla? Eso también les expliqué un poquito en la sesión pasada. Es normal y debemos de poner en palabras las emociones. Si es que nosotros a las emociones no las estamos poniendo en un idioma que los niños puedan entenderla, nosotros tampoco vamos a poder entender qué es lo que les está pasando a ellos. ¿Por qué recurrimos a los colores? La psicología del color nos indica de que hay ciertos estímulos este, visuales en el color como tal, ¿no? Que nos genera cierta emoción. Por eso es que la alegría, por ejemplo, está asociada con el amarillo, la tristeza, la nostalgia, por así decirlo, con el color del mar, el celeste o el azul. El enojo está relacionado con el rojo, porque hay algo en ese color rojo que cuando nosotros lo vemos nos genera un cierto malestar y nos genera un poco de ira. También tenemos el color morado y el color verde. Por eso es que ustedes ven en esta película de Intensamente, que se las recomendé la vez pasada,
que hay ciertos colores para las emociones y eso es más fácil para mis hijos ayudarles a reconocer. Hablamos entre una edad de entre 3 a 7 años, podemos utilizar tanto los colores para que las reconozcan como las mismas palabras, ¿no? Ahora, ¿qué ejercicios podemos aplicar en ellos? El tema de la respiración, el tema de saber contar y de darle una solución a ese problema. Muchas veces vamos a caer en el error de querer sostener a nuestros hijos en el mismo momento de la emoción. Esto puede funcionar cuando están tristes, pero no suele funcionar cuando están enojados. Porque en el enojo los niños no van a saber diferenciar si lo estamos haciendo por ayudar o lo estamos haciendo en llamada de atención, porque nosotros mismos no sabemos cómo actuar frente a ese enojo. Y muchas veces castigamos y llamamos la atención. Entonces yo les sugiero que cuando sus hijos sí estén enojados, fastidiados, frustrados porque algo no les salió, porque les llamaron la atención, en ese momento no vayan a abordarlos, ¿ok? Denle su espacio. Eso no quiere decir que lo voy a ignorar, lo voy a dejar, pero sí le doy el espacio para que él pueda aplicar esas técnicas, como por ejemplo la respiración, y después ya poder hablar con él y decirle qué pasó, qué pensaste, qué sentiste, ¿no? Y si se enojó porque no le salía la torrecita y se le caía, después intentamos con él armarla. Pero no lo intento en el momento porque lo más seguro es que en el momento actúe con más frustración y me tire las cosas o se enoje más. Es como nosotros como adultos, si es que estamos enojados, lo menos que queremos es que en el momento alguien nos diga qué hacer. Simplemente queremos que nos dejen vivir la emoción que estamos pasando. Entonces va a ser lo mismo con los chicos. ¿Okay? Una vez que ya se calmaron, una vez que ya fuimos en búsqueda de hablar sobre lo que sentían, ese tema del diálogo sí es importante, ¿ya? Es importante para ayudarle a que no se sienta mal de lo que sintió. Por eso vuelvo a hacer hincapié y lo reitero y lo digo las veces necesarias, las emociones no son malas. Si mi hijo está enojado, yo tengo que dejar vivir su enojo, entonces hablarle de ello. Después tenemos que hacer también un ejercicio, por ejemplo, de localizarlo físicamente. Normalmente esto no funciona con los niños porque así los ayudamos a normalizar las emociones. Entonces le pregunto, ¿dónde sientes el dolor? ¿Lo sientes en el, o perdón, la emoción? ¿Está en el pecho? ¿Está en el estómago? ¿Está en mi cabeza? ¿Lo siento en toda mi cara? Tal vez es por el enojo, que estoy enojado, estoy rabioso, ¿no? Entonces así lo ayudamos también a encontrar sus emociones, dónde está ubicada y cómo los controlamos. Después otra técnica es encontrarles una intensidad del 1 al 10 o de chiquito a muy grande, dependiendo la edad que tengan, ¿no? ¿Cuán enojada estás? ¿Qué tan triste te sientes? Y darle un número, darle un nivel a esa emoción para que le dé también una respuesta adecuada. A veces pasa que nosotros como adultos no sabemos diferenciar entre un enojo por un accidente que, digamos, hicieron caer un vaso y un enojo por una actitud ya, digamos, constante de una mala conducta, ¿no? Entonces, mi enojo va a ser el mismo para el accidente, que se le cayó el vasito y lo rompió, y para su conducta de estarme contestando mal. Eso está mal. Nosotros tenemos que ayudarles a reconocer que hay niveles de enojo, niveles de tristeza, niveles de miedo, niveles de felicidad. Entonces, para eso les preguntamos, ¿no? Del 1 al 10, o si es que es chiquito o es grande, ¿no? ¿Estás muy enojado? ¿Estás enojado un poquito? ¿No? Siempre hay que ayudarlos a que reconozcan la intensidad. ¿Para qué? Para que mi reacción sea de acuerdo a esa intensidad. Porque si mi enojo es de 2, ¿por qué me enojo como si fuera de 10? De eso se trata, ¿ok? Ayudarles a que no se tienen que enojar por todo, no se tienen que asustar por todo o en medidas extremas, ¿listo? Otra de las cosas, como les decía, es no juzgarlos, porque nosotros al juzgarlos estamos reprimiendo su emoción y es necesario que los chicos no sientan que están haciendo algo malo. Después también está el tema de buscar el por qué. Muchas veces me ha pasado que me han escrito mamás o en las sesiones me dicen, no sé por qué reniega, o reniega por todo, o reniega por nada, ¿no? En realidad los niños no reniegan por nada. Hay algo que les ha generado ese estrés, esa cólera, ese fastidio, esa tristeza. Entonces nosotros como adultos somos los encargados de ver qué fue. Le molestó que se le perdiera la pelota, que le llamara la atención, que usara tal tono, que tal vez a su hermano no le llamé la atención como a él. ¿Qué es lo que generó que se fastidiara de esa manera? No puedo ir por la vida yo como adulto minimizando a mi hijo. Que todo o que sus reacciones son porque es inmaduro, o porque es niño, o porque no entiende, o porque es malcriado.
Si empiezo a minimizar de esta manera y nunca voy a buscar comprender el por qué, entonces no vamos a ayudar a dar una buena contención emocional. Y bueno, como les digo, darle la importancia adecuada. Con los chicos más grandes, hablamos a partir de los 8 años, el proceso es casi lo mismo, es ayudarlos a entender la emoción, ayudarlos a ponerlos en un nivel, ayudarlos con algunas técnicas también como la respiración. Acá ya viene un poquito más del control mental. La clave de digamos, del control emocional es la parte corporal y la parte cognitiva. Si es que yo a mi parte cognitiva le voy a poder dar ideas que contrasten un poco las ideas negativas que tenía en esta emoción, voy a poder controlarme. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que yo me siento triste porque me saqué mala nota y siento que soy la peor de la clase, tengo que darle a mi pensamiento otro tipo de argumentos. Me fue mal en este examen, ¿no? Me salió mal este ejercicio. No es que soy mala en todo, soy la peor, yo no sé nada, porque de ahí crecen las ideas irracionales que más grandecitos van a formar parte de nuestro pensamiento continuo. Entonces es importante que nosotros a nuestros hijos con ya más conciencia, digamos, de las acciones, por eso les digo a partir de los 8 años, les ayudemos a darse mensajes positivos a sí mismos y que no sean tan trágicos. Por eso también es el nivel en el que los ayudamos a ubicar su emoción, para que estas frustraciones, miedos, tristezas no sean siempre a nivel máximo. Yo he escuchado a niños que a veces se quejan y tienen una idea muy catastrófica de todo y empiezan a decir que nadie los quiere, que yo no soy bueno, que nunca me sale nada bien, siempre me equivoco. Esas ideas o esas falacias, nosotros la llamamos, hacen que nuestra mente se distorsione un poco y por eso nos creemos malos ante algo. Es importante, entonces, para los más grandecitos, esa interrupción cognitiva, que le debemos esa compensación. También el tema de ponerlos en situaciones, digamos, paradójicas, ¿no? O situaciones de ejemplo. ¿Qué harías si? ¿Qué harías si te sientes triste? ¿Qué harías si tu amiga le cuenta tu secreto a alguien? ¿Qué harías si tu papá te castiga por estar mucho tiempo en la computadora? ¿Qué harías si? Entonces, esos ejercicios también ayudan a los niños más grandes o a los adolescentes. El tema de la intensidad, como les decía, encontrar el nivel de intensidad, el diálogo, hablar con ellos, hacerles entender que está bien lo que sienten, pero a ver qué solución le podemos dar, no solamente que sea un tema de problemas. Eso, y bueno, en sí tenemos que tener, como les digo a todo y en todo tema con hijos, es tiempo y paciencia. Ese es mi lema, tiempo y paciencia con los chicos, porque si es que no lo tenemos, no vamos a saber percibir desde su punto de vista qué les está pasando. No todo pasa por nuestra visión de adultos y no debe de pasar por ahí. ¿Listo? Bien, señores, vamos a contestar algunas preguntitas que están mandando acá. Por ejemplo, Jocelyn nos dice, cuando se siente asustada, ¿está bien gritarles? En realidad no, porque ellas o nuestros niños no se asustan por querernos fastidiar y ese es uno de los problemas, que a veces nosotros lo tomamos personal. Pero nuestros hijos se asustan porque algo les genera. Ya sea porque vieron una película de terror, ya sea porque justo se asustaron en una oportunidad anterior, o porque alguien les dijo que eso da miedo, lo que fuera, se están asustando. Si es que yo les grito y les digo, pero ¿por qué te asustas? Tú ya eres grande, tú no deberías de reaccionar así, ya ponte bien. A veces a los hombrecitos, tú eres hombre, ya, sé macho, sé fuerte. Ese tipo de ideas, con mucha intención de ayudarlo, tal vez erróneamente, genera más trauma en los niños, ¿no? Genera más malestar. Entonces ahí lo que le estamos enseñando es a reprimir. Entonces, si tengo miedo, me callo. No me callo porque si le digo a mi papá me grita, entonces mejor me callo y veo yo cómo salgo de la situación y después tengo pesadillas y después tengo situaciones en las que no sé afrontarlas porque nunca lo hablé, nunca lo dije, nadie me escuchó, nadie me orientó porque tenía miedo a que me griten. Además del miedo a la oscuridad o de miedo a tal animalito. Entonces cuando hay un miedo también se les trata de explicar, ¿okay? Se les explica con lo que fuera que ellos le tienen el susto, ya sea por un animal, por una situación o por lo que sea, y enseñarles poco a poco, y también con el ejemplo. Me ha pasado que hay papás o mamás que les tienen miedo a algo y los hijos desarrollan eso y les contagian el miedo. Recordemos que hay emociones aprendidas. Entonces no es bueno gritarles en ningún tipo de emoción, en realidad. Annie nos comenta, doctor, y cuando cree que él tiene la razón y no entiende que está mal lo que está haciendo, así se lo expliques después del berrinche. Habría que ver, Annie, la edad de tu pequeño, porque sí, efectivamente los chicos no es que a la primera les explicamos y entienden. Sería maravilloso que los chicos tuvieran un solo error y después tuvieran el aprendizaje eterno.
Lamentablemente con los niños no es todo tan lineal. Entonces, si es que es un tema, digamos que no está dentro de un trastorno, porque a veces hay trastornos neurológicos donde los chicos suelen ser muy terquitos, suelen ser muy incisivos en su punto de vista. Entonces, si estamos hablando de que no hay ese tipo de diagnósticos, entonces sí, es enseñarle 1, 2, 10 veces las que necesite, para que se dé cuenta que efectivamente tiene 6 años, Dylan. Efectivamente hay que irle enseñando de que también hay otras situaciones, hay otros puntos de vista, y él lo va a ir aprendiendo, y si es que no lo aprende ahorita, con sus 6 años, lo va a aprender en el tiempo, a los 7, a los 8. ¿Por qué? Los niños, por un tema de, digamos, de madurez cerebral, les cuesta aceptar algunas características tan pronto, ¿no? El tema de la empatía, por ejemplo, el tema de ceder, es algo que en lo que más demoran. Por eso suelen ser un tanto egocéntricos. Entonces, a los 6 años, probablemente Dylan esté ahorita, digamos, creyendo que solo él puede ganar, solo él puede tener la razón, y tal vez le hemos hecho creer eso también mucho tiempo antes. Es momento de empezar a hacer un corte, ¿no? Y no forzarlo a que se dé cuenta a la primera, sino explicarle, no es así, ¿no? Y tu castigo, yo no, o sea, el tema del castigo quiero que lo entiendan como una consecuencia. La consecuencia de tal conducta mala que has seguido y has insistido es que no vas a ver la televisión, no vas a ir al parque hoy día, no vamos a hacer tal cosa hoy día. Entonces, él con el tiempo va a ir aprendiendo que los padres no cambian de parecer frente a un mismo estímulo, ¿no? Entonces se va a ir dando cuenta, y conforme logre su madurez mental propia, también va a empezar a darse cuenta que sí, no es el único punto de vista el suyo, pero no podemos exigirlo a la primera, ¿no? Y sobre todo este tipo de temas un poco más complejos, porque son más allá de solo sentirse mal, ¿no? Es un tema de que quiere tener la razón y se quiere imponer. Entonces veamos que solo es una característica de personalidad y no sea también parte de algún otro diagnóstico. Suri nos dice, mi hijo tiene 11 años y tiene miedo a la oscuridad. ¿Qué puedo hacer? Bueno, con 11 añitos a veces podemos caer en el error, Suri, de decir, ya es grande, ¿por qué tiene miedo? La verdad es que no hay una edad para los miedos, sobre todo para los miedos no hay edad. Hay adultos que le tienen miedo a cosas que parecen irracionales, ¿no? Entonces, no hablamos de una fobia, pero sí hay que generarle una rutina, ¿no? Estas rutinas, estos procesos, estos rituales, mejor dicho, lo ayudan a que él se sienta más seguro, que tiene que ser un proceso de 1 a 2 meses, en las que, ok, no quiere entrar al cuarto que está oscuro, entonces dejaré a su alcance lámparas, dejaré a su alcance, hay algunas figuritas que son fluorescentes, ¿no? O lo ayudaré a entender que la oscuridad no es mala, si prendemos la luz está lo mismo, no están los mismos estímulos que cuando está apagado. Hacemos el ejercicio de que en las mañanas hacemos las cosas con los ojos cerrados, ¿no? Podemos ayudarlo a entenderlo primero de esa parte, después apoyarle con lo que él necesita. Si es que él al inicio necesita que yo lo acompañe a los lugares oscuros, pues lo iré haciendo y progresivamente iré quitando mi presencia. El error de muchos padres es que queremos que lo hagan desde el inicio, ¿no? Y desde el inicio no nos va a ayudar esas conductas, porque les vamos a perder paciencia. ¿Ok? Vamos a ver si es que hay más preguntitas. A ver, vamos a ver. Si tienen igual dudas, pueden dejarlas escritas ahorita en la sesión, o las pueden dejar para que también nosotros les respondamos de manera individual. A ver, no tengo más preguntas. Acá tengo una, a ver, de Katiushka. Nos dice, mi hermanita tiene 9 años y le tiene miedo a los juegos artificiales. ¿Cómo puedo ayudarle? Bien, todo estímulo sonoro o sensitivo, sea visual, auditivo, táctil, etcétera, que sea sensorial como tal, genera ciertos efectos en algunos niños, ¿no? No todos tenemos los mismos umbrales en el tema del dolor, de la audición, etcétera. Entonces puede que en este caso, Katiuska, tu hermanita, no perciba a los fuegos artificiales como algo cotidiano, o sus umbrales son distintos y su nivel de intensidad a nivel físico, ya biológico, le genera un mayor impacto. Ahora, si es que no estamos hablando de un diagnóstico de por medio neurológico también, y estamos hablando que solo le tiene susto a este tipo de sonidos o a este tipo de estímulos, entonces es un tema aislado y lo podemos trabajar de igual manera, ¿no? Trabajando primero, dándole a conocer, porque con 9 años ya entiende que eso es algo que está pues en el cielo, que es algo que suena, que son de colores, que es bonito, que es decorativo, qué sé yo, podemos usar argumentos de ese tipo.
que seguramente su miedo se presenta más que todo en las fiestas, ¿no? En días festivos. Entonces, ya prepararla desde antes e irle explicando, mostrarle videos donde también hay este tipo de estímulos, de fuegos artificiales y ello, cuetones, qué sé yo, en videos para que ella no lo vea tan trágico en el momento que pase. Después, si es que está con ellos, no debemos de exponerla, no debemos de decirle, ya vamos conmigo, te agarro de la mano y miras. No, si es que ella quiere estar escondida en el cuarto mientras eso suena, está bien, porque todavía no es un momento de asimilarlo. Va a llegar un momento en el que sí lo va a hacer. Entonces no la presionemos, no vayamos a nuestro ritmo, sino al de ella, porque estamos hablando de un susto, no es de un capricho, no es de un berrinche. ¿Ok? Después, tengo otra preguntita de Mardeli. Mi hermano juega todo el día videojuegos y cada vez que le decimos que lo deje se enoja. ¿Cómo podemos ayudarlo? Tiene 12 años. Bueno, Mardeli, este es un ejemplo muy común de los chicos que están pasando ahora en casa la mayor parte del tiempo. Y uno de los errores, sin quitar la responsabilidad a los chicos, es que nosotros como adultos, como padres, no les hemos fijado sus actividades para que hagan. Y a veces también los dejamos solos. Y ante el criterio del niño, pues lo que va a hacer es divertirse. Y la diversión actual son los videojuegos. Entonces, ningún niño, o no es que ningún niño, pero la mayoría de niños va a querer estar con la computadora y no va a querer ir a jugar con una pelota. Eso ya lo hemos visto sesiones o charlas pasadas, ¿no? Si es que se da el caso, lo que tenemos que hacer es primero estructurarle las sesiones, sus actividades como tal, y acompañarlo en el proceso, ¿no? Porque él como niño se va a aburrir rápido. Entonces, si es que ya se le fue la distracción con este juego que le hemos dado, vamos con otra actividad. También que eso implica actividades en casa. Ahora, ¿se va a enojar? Sí, pero tengo que imponerme, porque con 12 años si se enoja y yo cedo a ese enojo todo el tiempo, entonces me está manejando a mí en vez de que yo como adulto lo maneje. Entonces, si se va a enojar, se tiene que enojar. Si yo le tengo que apagar la computadora, el televisor, lo que fuera, porque ya pasó del tiempo que hemos pactado, que ya hemos practicado días anteriores, y se va a enojar por eso, que se enoje. Que vaya al cuarto, que reniegue un momento, que se fastidie, pero que no vea un cambio en mí, porque en este caso estoy educando, estoy disciplinando que tiene que tener sus horas, ¿no? Entonces, no esperemos tampoco que los chicos siempre reaccionen de buen humor, porque no lo van a hacer, ¿no? Entonces, ahorita estamos educando, yo no le estoy traumando ni maltratando por apagarle el televisor, al contrario, ¿listo? Hay que dejarlo, no hay que asustarnos de eso. Jocelyn nos dice, eso, no todos somos iguales, a mi hija no le gustaban los juguetes que hacen ruido y los artefactos como la licuadora, taladro y otros. Efectivamente, Jocelyn, no todos somos iguales, hay muchas características individuales como tal. De todas maneras, siempre el tema sensorial hay que evaluarlo en el tiempo. Si es que solo nuestra hija está presentando estos sustos a la licuadora, algunos sonidos, estímulos, bueno, solamente es un susto a esto. Pero si es que a ello vemos otras conductas que por ahí nos llaman la atención, siempre es bueno pasar una evaluación, ¿ok? Es normal que haya este tipo de sustos, pero hasta cierto momento de la vida, ¿no? Digamos hasta los 10, 12 años y ya podemos ir explicando además otro tipo de situaciones que son más comprendidas por los chicos. Pero de todas maneras, el tema sensorial siempre es algo a observar. ¿Listo? Observemos bastante si es que se está haciendo un tema específico o ya forma parte de otras cositas más que nos llaman la atención. ¿Ok? Muy bien, Mardeli, gracias a ti por la pregunta. Y en realidad eso, en realidad el tema es no tenerle miedo a los muchachos. Como papás nos vamos a equivocar todo el tiempo, pero sí hay que tener en claro que así como nosotros, ellos también sienten. Ellos también se frustran, se fastidian, se molestan. Y si a nosotros se nos es complicado manejar las emociones, a ellos aún más. Entonces yo, como adulto, tengo que orientarme un poquito para orientarlo a mi hijo, ¿no? Para orientarle y que pueda tener un poco más de alcance a sus emociones. Jocelyn nos consulta, ¿están atendiendo de forma presencial o virtual? Ambas. Ambas, Jocelyn, por el tema de las nuevas disposiciones de cuarentena, los consultorios externos no han dejado de atender. Por ende, estamos atendiendo de manera presencial, pero si ustedes gustan, también podemos atenderlos de manera virtual, no hay ningún problema. Se agenda la cita, se llama a la clínica y se saca la cita que ustedes quisieran. Pero sí estamos atendiendo en los horarios correspondientes. Bien, señores, entonces cualquier duda, consulta que tengan sobre este tema u otros temas psicológicos, pueden hacerlos internamente y se les está contestando, se les está respondiendo, o si gustan sacar algún tipo ya de cita para empezar una terapia o una evaluación, a descartar algo, también lo podemos hacer. Conmigo ha sido todo, muchas gracias por su atención, nos estamos viendo en una siguiente sesión.
Muchas gracias, hasta luego.